Muy buenos días a todos, señor senador provincial, señor intendente, señora viceintendente, señores concejales, señores comisarios de la Policía de la provincia de Corrientes, miembros del gabinete municipal, compañeros de la Comisión por la Memoria y los Derechos Humanos, señor Daniel Rojas, presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, autoridades y alumnos de las escuelas participantes de este acto, pueblo de Santo Tomé. Hoy conmemoramos el 42º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que marcó claramente un antes y un después en la historia política argentina. La dictadura cívico-militar que asaltó el poder desplegó una represión inédita, un terrorismo de Estado que dejó profundas heridas en nuestra sociedad. No era el primer golpe que se producía. Desde 1930 en adelante, las Fuerzas Armadas ocuparon el gobierno en varias oportunidades, lamentablemente siempre en defensa de intereses sectoriales minoritarios en contra de los derechos populares de las grandes mayorías. Después de 1930, las Fuerzas Armadas constituyeron una especie de partido militar que se convirtió en tutor de todos los gobiernos civiles. En cierta medida, los argentinos habíamos incorporado a nuestra cultura política la posibilidad siempre latente de la irrupción de los tanques y las tropas. Esta democracia condicionada fue generando un movimiento de resistencia y movilización cada vez más amplio, fundamentalmente en defensa de los derechos que garantiza nuestra Constitución. Este movimiento, con un fuerte contenido transformador, fue el principal objetivo de la represión desatada a partir de marzo de 1976. No fue una guerra, no hubo dos demonios. Ya en el juicio a las juntas de 1985, desarrollado a instancias del presidente Raúl Alfonsín, los familiares y víctimas y los organismos de derechos humanos, el fiscal Estracera, a cargo de la acusación, dijo claramente: fue una represión feroz, clandestina y cobarde. Desde ese juicio histórico hasta el día de hoy, la justicia argentina sentenció una y otra vez que fue un plan sistemático de terrorismo de Estado, fue un genocidio. Los represores tuvieron en todos estos juicios, que continúan al día de hoy, todas las garantías del debido proceso, la posibilidad de defenderse, garantías que en absoluto tuvieron sus víctimas. Muchas veces hablamos de los países serios, en referencia a aquellos países centrales desarrollados que nombramos como ejemplo a imitar. En Alemania, ningún condenado por los crímenes del nazismo salió de prisión antes de finalizar su condena. En los Estados Unidos, ningún condenado por crímenes racistas quedó en libertad ni prisión domiciliaria antes de cumplir su condena. El llamado proceso de reorganización nacional tuvo un claro sentido de clase. La mayoría de sus víctimas fueron los trabajadores sindicalizados, los profesionales defensores de sus derechos, los estudiantes que acompañaban sus luchas, los trabajadores rurales que intentaban garantizar un mínimo de sus derechos laborales. También los hombres y las mujeres de la cultura. Lo inédito de esta dictadura fue la aplicación sistemática de la desaparición forzada de las personas, la tortura sin límite y la apropiación de los niños recién nacidos como botín de guerra. El plan económico que acompañó a esta represión redujo drásticamente los salarios, produjo despidos masivos, abrió las importaciones en forma indiscriminada, armó un sistema de obscena especulación financiera, quintuplicó nuestra deuda externa y puso en marcha la privatización de empresas públicas, construidas con el capital de todos los argentinos. Otro aspecto nefasto de aquel período fue la complicidad de muchos sectores civiles que se sintieron identificados con el autoritarismo de la dictadura. En la base de la sociedad
no fue necesario colocar un soldado de guardia en cada espacio público, porque muchas personas que ocupaban diversos espacios de poder se sacaron su disfraz de cordero y mostraron su pelaje de lobos. La sociedad argentina se patrulló a sí misma. Con la Guerra de Malvinas, la dictadura entró en su etapa final, posibilitando la recuperación democrática a partir del 10 de diciembre de 1983. Durante muchísimos años, la sociedad luchó contra las ausencias y el olvido con gestos de recordación, muchas veces pequeños, pero no por ello menos significativos. En todo el país podemos ver placas recordatorias en barrios, plazas, escuelas, universidades, sindicatos. Ellas fueron colocadas allí por el pueblo cuando el Estado se negaba a reconocer lo sucedido o demoraba el reconocimiento. Esas intervenciones conviven hoy con las señalizaciones instaladas por el Estado y juntas destacan el relato suprimido en cada lugar donde la última dictadura implementó un núcleo de aplicación del terror e intenta que cada uno de esos rincones sea hoy una ocasión para la memoria. El método de la desaparición forzada de personas pretendió asegurar al régimen impunidad y olvido sobre los delitos cometidos. En cambio, consiguió que aquel pasado horroroso llegara a ser un presente permanente. Las marchas populares en cada aniversario del golpe cívico-militar, los juicios penales, los actos de reparación simbólica, como este que hoy estamos protagonizando, dan cuenta de que es imposible negar ese vacío lacerante que las ausencias inexplicables provocan. Cada 24 de marzo es también una oportunidad de honrar a quienes, durante ese drama, vencieron el miedo y ganaron la calle denunciando las desapariciones y las violaciones a los derechos humanos, buscando a los niños y niñas apropiadas y, desde la recuperación democrática, llevando adelante una inclaudicable lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Hoy en Santo Tomé conformamos la Comisión por la Memoria y los Derechos Humanos a partir de darle continuidad a la militancia de muchos conciudadanos que vienen luchando por el rescate de las historias de los desaparecidos, encarcelados y perseguidos por aquel régimen de terror en nuestra ciudad. Quiero mencionar, en primer lugar, como ejemplo, y en este ejemplo nombrar a todos los luchadores por la memoria, al presidente de nuestra comisión, al señor Roberto Arce, que, como dice el poema de Bertolt Brecht, es uno de los que luchan toda la vida, un imprescindible. Quiero recalcar y agradecer también en nombre de la comisión el respaldo de los miembros del Consejo Deliberante, del señor Intendente, la señora Viceintendente, de la Dirección de Cultura, de la Dirección de Festejos y Eventos Populares, al reconocer a esta comisión que se propone mantener bien altas las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, para que nunca más nuestros derechos ciudadanos sean vulnerados y atropellados. Muchas gracias. Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país
virtuales campos de concentración, donde no entra ningún juez, abogado, periodista ni observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros, que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Más de 7.000 recursos de habeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de casos de desaparición, el recurso ni siquiera se ha presentado, porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no se encuentra abogado que se ose presentarlo, después que los 50 o 60 que lo hacían fueron a su turno secuestrados. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en 10 días, según manda una ley que fue respetada aún en las cumbres represivas de las anteriores dictaduras. La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino, el soplete en las actualizaciones contemporáneas. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida de que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. La negativa de esta Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada, con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados. Muchos de esos rehenes son delegados, sindicalistas, intelectuales, familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas, según la doctrina extranjera de cuenta cadáveres, que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada laboral que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamo colectivo, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos.
han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse quiénes son los que están detrás de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al ser nacional. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.